Bienvenidos nuevamente a Códigos en la Tele. Desde adentro, en la apertura del programa, ya les contaba que íbamos a estar con Graciela Leyes. Ella es candidata, ya prácticamente, podríamos decir precandidata, pero el Frente Renovador no va por las pasos, así que candidata a diputada nacional por el Frente Renovador, pero además de eso, les comentaba al comienzo que tiene una rica historia, la cual vamos a ir desandando y conociendo un poquito durante esta entrevista. Bueno, Graciela, perdón que no la bese, pero ¿cómo estás? Buenas noches. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Bueno, Graciela, ¿quién es Graciela Leyes? Chela Graciela Leyes. Chela. Chela, sí, de chiquitita me dijeron Chela. ¿Chela trajo yerba? ¿Trajo bueno, yerba hoy? Si querés la traigo la próxima, No, qué sé yo. No. ¿Qué sé yo? Me agarraron de sorpresa. Bueno. Acá el entrevistado tiene que traer yerba, así nomás le digo. ¿Ah, sí? Sí, es... Bueno, me anoto ahora ya en mi carterita para la próxima. Bueno, sí, vengo de una historia de hace bastante tiempo, que no eso significa que vos saques la cuenta, tiene tu suma, restar, a ver cuántos años tiene, ¿viste? Sino que una adolescencia y una juventud que he pasado difícil, digamos, en momentos históricos de nuestro país y de toda Latinoamérica. ¿En Posadas? En Posadas y en toda la Argentina y en todos los países latinoamericanos. Claro, pero usted la pasó en Posadas. Claro, sí. Yo vengo de una familia compuesta por mi mamá, mi papá, mi único hermano, Néstor Abel Leyes, negro, que por desgracia está desaparecido bajo la dictadura cívico-militar y con alguna complicidad obviamente de hombres de la iglesia en esa época. Estamos hablando del 1976 a 1983, donde se reincorpora la democracia. Bueno, una iglesia, porque en este tema uno a veces hiere susceptibilidades, ¿no? Una iglesia que también estuvo muy comprometida con los derechos humanos, como otra parte por ahí no tanto, ¿no? Porque si no, uno dice la iglesia y es como que estuvo toda de un lado, pero sin embargo hubieron grandes historias de también sacerdotes que se jugaron por lo que ustedes también luchaban, ¿no? Y que usted, dicho sea de paso, estuvo detenida. Claro, a eso quería llegar, te adelantaste en el tema. A lo que voy es, cuando yo digo hombres de la iglesia, no quiere decir que diga la iglesia. Por eso, sí. Sí, son como hablamos con Ivonne Pierrón, que bueno, ya no está físicamente presente, pero está en mi corazón siempre, que ha sido monja. Yo me he educado, digamos, en una escuela católica, en Santa María. Mi hermano se ha educado en una escuela católica, que es Roque González. Mi papá ha sido empleado del Estado en ese momento, en esa época, del Estado Nacional, que era lo que hoy es Telecom, antes era Gentel. Entonces nosotros veníamos de otras provincias porque antes se acostumbraba de que vos adelantabas tu trabajo de acuerdo a cómo ibas ascendiendo en tu trabajo. Entonces, bueno, pasabas a ser de operador de teléfono a supervisor, a jefe, bueno, hasta que mi papá llegó a ser jefe de Entel en esa época. Ya te estoy hablando hace mucho tiempo, que seguramente vos no saben lo que es, pero sí, era Telecom ahora. La telefonía pública argentina. Exactamente, sí. Argentina. Y bueno, y eso significaba que trasladaba a su familia, que eran mi mamá, mi hermano y yo. Y bueno, ellos buscaban una casa cerca de donde él trabajaba, y por eso, bueno, se eligieron dos escuelas católicas, que era la escuela Santa María, que es donde yo pertenecía, y la escuela Roque González. Y ahí empezamos. Yo empecé una primaria y una secundaria, mi hermano una secundaria, era más grande que yo. A militar. Chica, a estudiar y por sobre todas las cosas a hacer mucha lectura de la situación política del país. ¿Y en qué año estuviste detenida? 1976, allanaron mi casa. Detenida no es la palabra justa, ¿no? Sí, y bueno, y mi hermano ya no estaba en Posadas, estaba estudiando en la Universidad de Resistencia del Chaco, Ingeniería. Él ahí con una militancia muy fuerte, ya era, como te vuelvo a repetir, es más grande que yo en edad, y conforma el Centro de Estudiantes Misioneros, porque en esa época no había muchas posibilidades para estudiar afuera. Entonces él lo que quería era que todos sus compañeros que no pudieron viajar a Resistencia tengan esa posibilidad, esa alternativa. Y crea el Centro de Estudiantes Misioneros en Resistencia Chaco. Y bueno, obviamente se pone a militar políticamente. Yo desde la secundaria también veo las injusticias y veo y lo aprendo de él
todo lo que se estaba viviendo en ese momento y también me pongo a estudiar y a entender qué estaba pasando en esa crisis tan difícil que era nuestro país. Y mis padres, mi padre empleado estatal, como te decía, mi mamá ama de casa. Cuando ya se viene toda la hecatombe de lo que significó este golpe cívico-militar, tuvimos por suerte la ayuda de mucha gente, como también sinsabores, obviamente, y la ayuda principal fue también de hombres de la iglesia, como Monseñor Kemmerer, como Ivonne Pierrón, que también tuvo su exilio, pero de que después volvió. Monseñor Kemmerer ha sido una persona muy importante en nuestras vidas, porque nos ha acompañado a los familiares, a nuestras mamás, a nuestros papás, porque eran mucha gente la que, no solamente en Posada, sino en todo el país. Fíjate vos que Paraguay, toda lo que sufrió, Brasil. Te vuelvo a preguntar en qué año estuviste tenía. 76. 76. En 1976. Adolescente. No terminé la secundaria, tuve que terminarla, no, porque no se me permitió por estar encarcelada. Tuve que terminar después que salí en libertad en una escuela, Itatí, capilla, mirá, también iglesia, ¿no? Estaba el cura Piña, que lamentablemente con Ivonne siempre decíamos no nos ayudó nunca con Piña en eso, y eso está testimoniado, porque había mucho miedo de mucha gente, digamos, decir que vos digas, estuviste detenida, quién sabe qué era, ¿viste? No sé. Y hoy estás en la Subsecretaría de Derechos Humanos Integrales de la provincia, ¿no? Hoy con mucha... ¿Qué hacen allí? ¿Cuál es la función? Subsecretaría de Derechos Humanos Integrales se crea un área importante de lo que es la política de derechos humanos en nuestra provincia de Misiones, justamente haciendo una política transversal de los derechos humanos en todo lo que hace al área social, desde la atender la fuerza, el fortalecimiento y la capacitación y el asesoramiento a la fuerza de seguridad de nuestra provincia, a la justicia, al conglomerado de lo que es nuestra sociedad misionera, para juntarnos entre todos y poder planificar y poder llevar adelante nuestra provincia de Misiones con políticas de conjunto. Vos viviste lo peor de la falta de democracia en nuestro país, la persecución que se transformaba en encarcelamiento, en muerte, en desapariciones. Hoy, ¿hay otro tipo en democracia, más allá del gobierno, la provincia, la nación, hay otro tipo de persecuciones en el ámbito privado, público, que por ahí están disfrazadas de alguna manera y que hay que luchar contra eso? ¿O estamos viendo en una sociedad por ahí más de derecho? No, yo creo que no estamos viendo, claro, no estamos viendo perseguidos ni perseguidos por nadie, digamos. Lo que estamos viviendo es un proceso de cambios, de nuevas propuestas, de nuevas alternativas, que eso hace obviamente a mayor lectura, a mayor conocimiento, a mayor compromiso, a poder llegar al que más necesita, al poder llegar a esa famosa igualdad, equidad, digamos, ¿no? Que los derechos nuestros sean reconocidos, porque son conquistas que costaron mucho, costaron 30.000 vidas. Y costaron más de 400 nietos que están desaparecidos. Entonces, en homenaje y en memoria a ellos que no están, nosotros seguimos con esos ideales que ellos tienen de justicia social, de soberanía económica, de libertad, que es lo que se quería conseguir para el pueblo argentino. Vas a ser, sos candidata a diputada nacional por el Frente Renovador. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál crees que puede ser tu aporte para la provincia de Misiones, para los misioneros en la Cámara Baja de la Nación? Yo creo que es muy importante la presencia nuestra en no solamente aportar lo que ya tenemos nosotros como riqueza, como misioneros. Por ejemplo, se me ocurre el tema del ambiente. ¿Cuántas veces hablamos de las cataratas del Iguazú que son misioneras? Sin embargo, los porteños, la gente de afuera las quiere llevar para ellos. Son nuestros ríos son nuestros pulmones de la selva son nuestros. Y tenemos que mostrarle al que está fuera de la provincia por qué debemos defender esos pulmones de la selva misionera. ¿Por qué debemos defender nuestros ríos? ¿Por qué debemos defender nuestras cataratas del Iguazú? ¿Necesitamos leyes más claras todavía? Yo creo que hay que reforzar y sumar a nuestros candidatos que ya están en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sumar a esos diputados
que todavía siguen estando y que vamos a fortalecer su política en una construcción para todos los misioneros y para todas las misioneras. Hablaste de candidatos, ¿ya pudiste hablar con tus compañeros de lista? Sí, sí, por supuesto. ¿Con los tres? Sí, con los tres. Y los tres representan realmente, si se quiere, áreas específicas de nuestra provincia. Fíjate vos, el diputado, ya le digo Sartori, digamos, ex intendente de Alem, donde ya fue diputado nacional, donde tiene una experiencia del interior, que el interior nuestro es muy rico en todo aspecto. No es lo mismo hablar en Oberá que hablar en Aristóbulo del Valle. No es lo mismo hablar en Puerto Esperanza que hablar en Oberá. Son realidades que nosotros respetamos con mucho sentimiento y con responsabilidad la cultura y la idiosincrasia de cada lugar. Antes que sigas, me avisan cuando tenemos un minuto porque el mono tiene una pregunta. Así que antes que termine el bloque, el mono tiene que preguntar también. Seguí, sí. Disculpame que te corté, Graciela. No, está bien. Y entonces tuvimos una mesa de trabajo de organismos integrados, por ejemplo, en Puerto Esperanza, donde estaba Wanda, estaba Libertad, estaba Iguazú, una realidad realmente muy rica, con recursos humanos que tenemos desde el Estado provincial, que son muy valerosos y que pudimos conversar y sentarnos en la mesa conjunta y decirle, nosotros de Posadas no tenemos la verdad. Acá no estamos hablando de un país unitario, acá estamos apuntando a un federalismo puro, donde nosotros tenemos, digamos que... Pedimos el federalismo a nivel nacional, tenemos que demostrar nosotros primero como provincia. Pero por supuesto. Bueno, un minuto tenemos, así que ¿quieren acercar la cámara? Porque la pregunta es muy importante. La pregunta del mono es, Graciela Leyes, candidata a diputada nacional por el Frente... Chela Leyes. ¿Así va a estar en la boleta? Chela. Claro, Graciela Chela Leyes. La pregunta es, ¿cuál es el dirigente político que te marca el camino en el sentido de que es tu referente? Sí. No vale provincial y no vale decir los dos. ¿Carlos Rovira o Miki Verón? No vale decir los dos. No vale decir los dos, le doy el muñeco a la cámara. Carlos Rovira, por supuesto, para mí es una persona a quien le agradezco eternamente todo lo que ha hecho en lo que hace a derechos humanos, porque nos ha invitado a conformar esta política transversal de derechos humanos en nuestra provincia. Y de Miki Verón, ¿qué puedo decir? Mi compañera de vida. Graciela Leyes, más allá de su candidatura, tiene una rica historia, ¿no? Imagínese usted su hijo, su sobrino, su nieto en el colegio, militando por los derechos humanos y teniendo que a veces ser encarcelado. Bueno, ella vivió eso y hoy está acá para contarlo.